Ya bueno, los que recién están llegando, buenas noches, vamos a empezar. Entonces, lo básico, ya, tenemos dos grupos, o sea, la licenciada Oropesa tiene cuatro grupos, ya, Z1, el Z5, el SF y el Z2 que tiene aparte su curso de Classroom, ya. Pero si agarramos y nosotros nos vamos aquí al Classroom normal, a la página, eh, pucha, si nos vamos normal a la página, ya sea en cualquiera de los dos grupos ya, en el Classroom de Z2 o del Z1, Z5 y SF, nos están mandando, de hecho, ya, este es del Z2, ya, y este es el del Z1 y los números, ya, que está con su música. Ya, en cualquiera de los dos grupos le mandó la misma tarea, ¿no? Presente simple, verbo acción. Hasta ahí estamos bien. No sé qué tareas más habrán mandado. Para los que adicionaron, por si acaso, la universidad no es como el colegio. No es que yo llegué tarde, profesora me puede dejar presentar su tarea. Solo la van a enojar ya a la docente. Así que, así que mucho cuidado con eso. Ya, silenciar. Ya está. Ya. Perdón que lo silencié, pero es que su bulla no me gustaba. Ya. Entonces, a los que adicionaron, jóvenes, a lo hecho, pues, se dice, van a tener que aguantar que ya no tienen presentado sus tareas. Pero sí pueden obviamente agarrar y hacer lo que les dan, lo que le van a empezar a dar ya. Yo creo que lo que han avanzado hasta ahorita no es tan serio, no es que perdieron un montón de puntos, un porcentaje de 10 puntos tal vez habrán perdido ya, ¿no? Menos todavía, unos 3 puntos sobre la nota final, ya. Pero si empiezan a hacer de nuevo su tarea, o empiezan a presentar, le va a ir bien, digamos, puede que pase, ya. Por si acaso, la docente de inglés es bien premiadora a los que hacen todas las tareas, bueno, a los que tienen casi todas las tareas bien hechas y lo hacen bonito y se esfuerzan, ella agarra y para el último parcial los exime ya. Simplemente no dan examen, ustedes ya tienen nota y le pone 100 en el examen final y pum, pasan con buena nota, ya. Entonces, si se esfuerzan, muchachos, les va a ir bien y de paso van a eximirse. ¿Quién no quiere eximirse en el primer semestre con una materia, ¿no? Y el examen final todavía? Entonces, ya, aquí había una compañera que hizo un video en YouTube sobre cómo manejar lo que es la clase de carro, pero no me carga. Um, está por acá. Ya, esta de acá. Ya. Ya. ¿Y dónde está su grupo? Ustedes es este de acá, ¿no? ¿Es este? Sí, no. Me confirman, por favor. Ya. Sí, es este. Claro, será si no. Ya. Pueden ver ahí el video, no sé, la compañera explica bien lo que es el uso del Classroom, ni yo sabía bien manejar cuando empecé esto, pero ya, vamos a iniciar. Esta tarea de acá es la que tienen hasta el 18 de mayo, ¿no? En cualquiera de los dos lo vamos a abrir, simplemente dando clic, esperamos, la tarea se carga de este lado, ya. No es que aquí buscamos y no hay nada. Y simplemente otro clic acá, y lo hablo en Google Drive, si no me equivoco. Sí, esto es. Y acá debe haber un botoncito que diga compartir, descargar. Wow, es ardito, ¿no? A ver, mover, descartar, archivo, descargar en documento Word. No descargó, porque mi internet está lento. ¿Ya abrió? Sí, ya está acá, perdón. Dos veces lo estoy descargando. Ya, ese es el proceso simplemente
de descargar para que no sabe. Yo sé que hay otra gente que ya sabe, pero créanme que cuando uno enseña a cierto tiempo hay gente que está realmente perdida, así que es bueno siempre este, empezar de lo básico, ¿no? Ya, ¿qué es lo que dice acá? Mm, supongo que los que aquí ya están en clase, yo creo que debe ser porque uno tienen acceso a internet, ya sea al mínimo, digamos, pero tienen. Entonces, jóvenes en esta parte yo les voy a decir, a los que tienen wifi en su casa y están libres, siéntanse muy afortunados y créanme que es mucha gana, se podría decir, porque cuando uno tiene internet y está en la universidad es como fregado, digamos, porque es muy necesario en esta carrera, porque miren, les voy a hacer un pantallazo de esta carrera, la carrera que están entrando ustedes, no es que, o sea, sí, la universidad tiene mucho prestigio y es la mejor y todo, ¿no? Pero no es porque los docentes sean buenazos, ¿ya? Y que los estudiantes por ende somos buenazos, ¿ya? La universidad es buena, ¿por qué? Porque te exigen harto, pero a veces los docentes no rinden no rinden o no trabajan lo que deberían trabajar. Y generalmente te exigen, a pesar de que no te enseñen bien. Entonces en esta parte es donde nosotros entramos los auxiliares y venimos, digamos, decimos, "Ah, esto se puede hacer así, o de esta forma, o de esta otra, ya. Pero los auxiliares lo consigue uno buscando, ya no es que ay, voy a sentarme a esperar que alguien venga y me enseñe. Ahorita sí yo les puedo enseñar porque yo sé que en primer semestre uno ni se preocupa a veces. Lo que poco que le dan, uno hace eso y ya, digamos, siente que está bien. Pero en realidad tienen que buscársela. Entonces, no se duerman en esta parte. Yo cuando entré era así, igual, digamos, me daban un poquito de tarea de como esta, yo lo llenaba y punto, digamos, no investigaba más, o no trataba de practicar más, cuando en realidad sí se debe hacer eso porque la universidad es buena, ¿por qué? Porque a los estudiantes se les exige, tal vez no se les da las herramientas y todo lo que necesiten, pero se les exige, entonces el estudiante tiene que ir, ya sea a un compañero antiguo que esté en esa materia, o otro compañero de otro semestre que sepa, entonces viene y te explica un poco esto, se hace así, así, o buscarlo en internet en esta parte de acá, entonces el internet es muy importante en esta, en esta carrera, digamos, ¿ya? Porque en serio es muy cansador, digamos, a veces uno le da una tarea y uno no sabe ni dónde empezar. Entonces, por eso le digo, los que tienen internet son bien afortunados. ¿Ya? Ahora, ya. Entonces, yo en esta parte les voy a recomendar el inglés. Yo lo empecé a estudiar desde que fue mi primer semestre en otro instituto aparte, es por eso que sé. Pero créanme que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque es aprender un nuevo idioma ya. Y eso es lo que uno se tarda en aprender cuando uno nace, digamos. Tarda como que 1 año, 2 años, 3 años o más. Entonces, tienen que investigar, traducir las palabras. En esta parte la docente a veces le dice no ocupen traductor, pero tienen que traducir las palabras ya. Porque uno así que no sepa nada de inglés no va a llegar y va a decir, esto significa esto y esto ya. Entonces tenemos que usar lo que es el traductor. Ya. Entonces si tienen internet belleza, pues uno agarra y peor si tienen una computadora. Esto vamos a cerrar, esto también. Bueno, al menos yo lo que hacía. Agarraba y decía tan, traductor, pum, y agarro y voy metiendo, digamos, ¿no? Cada palabrita de acá. Eso no creo que nadie tenga problema, no les tengo que enseñar. What is, waste basket es basurero, laptop es una laptop, teléfono es un teléfono en inglés, tope disperso, que ni yo sé, que yo ya estoy en nivel 8 en inglés, no sé qué será, pero bueno, agarramos y lo ponemos aquí. Y y ya mira, no vemos que es dispertador de cinta, que es esta cosita de acá, ¿no? Entonces, esa tarea yo creo que la pueden hacer, ¿ya? No creo que sea necesario que yo agarre y se los ponga, mira, esto aquí va acá, ya, para no perder mucho tiempo. Mira, vamos 10 minutos de clase. Entonces, en esta parte de acá voy a, voy a omitir. Eh, yo soy de sistema por si acaso, David. Ya. Entonces, esta parte de aquí es tarea suya, ya, fácil. Traductor y el que no pueda, se lo podemos mandar hecho, ya. Yo lo hago en 2 segundos, pero aparte, no me gusta hacer eso, ya, en la explicación. Quiero que ustedes lo hagan. Yo sé que pueden hacerlo, los que tienen internet peor, digamos, lo hacemos en un ratito. Por eso es que me voy a saltar esa parte. Ya.
Ahora acá, no vamos a pasar directamente a esta parte de acá. Es a eso se le dice un párrafo. En inglés creo que se dice paragraph al párrafo. Mira. Pero es una palabra que van a ver constantemente. En paragraph, en inglés uno, constantemente va a haber esa palabra, es decir, no se haga un párrafo o de este párrafo saque las oraciones positivas o cosas así. Entonces, cuando vean la palabra párrafo, tienen que saber qué significa un párrafo, ¿no? Entonces, ¿qué es un párrafo? Una composición de oraciones, ¿ya? Que terminan diciendo, expresando una idea, digamos, pero son compuestas por oraciones, ¿ya? Listo. Ahora, acá creo que no hay una cosita, falta, que es ya, que es una oración. Primero dice en la primera pregunta, dice, bueno, aquí en español se lo voy a leer. Una computadora es un dispositivo electrónico que manipula información o datos, dice, ¿no? Ahí dice autor. Ya. Es llamada una computadora, se puede decir, una traducción baja, digamos. No es solo una máquina, pero es una composición de muchos dispositivos. Sí, esta es. Ah, bueno, esto lo está diciendo en modo tono de pregunta. Sí, esto es, dice, ¿no? El dispositivo o partes trabajan juntas para realizar un trabajo o una tarea. ¿Ya? Eso sería lo que es la traducción, vagamente traducida al español. ¿Ya? Ya. Ahora lo que dice acá, la primera pregunta dice, para los que no saben inglés bien, how many significa cuánto, ¿ya? A ver, me espera un ratito. Bueno, ya, hola. Justo se paró un camión al frente de mi casa, así que está haciendo bulla. Voy a tratar de hablar más fuerte. Ya. En esta primera pregunta dice, allá se está yendo. Lo único que sepa. Apaga tu micrófono, Humberto. ¿Alguna recomendación para poder practicar a pronunciar inglés? ¿Qué dices? Matías. No, digo. Venga, 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 venga. Ya, bueno. Vamos a continuar. Ya se fue el camión ya. Ya, como dice acá, en esta parte de la primera dice una pregunta, ¿cuántas oraciones? Sí, hace rato le dije que aprendan que párrafo significa, que parágrafo significa párrafo en español. Una oración, oraciones. Gracias. Significa sentence, no sé por qué. Anda, sácalo, pues, ya no entiendo. Lo voy a silenciar. No van a gastar así en la vista. Ya. Si hace rato le dije que aprendan oración, párrafo, oraciones es sentence, por si acaso. No sé por qué aquí el traductor me está traduciendo mal. Generalmente, a veces falla, pero oraciones significa sentence. ¿Ya? Aquí dice cuántas oraciones tiene el reading, ¿ya? Si nosotros esto traducimos en el traductor fácilmente, vamos a saber qué es lo que dice. Vamos acá. ¿Cuántas oraciones tiene la lectura? Ya. Ahora, aquí abajito ya explica lo que es una lectura. Ya. Dice, ¿qué es qué es una oración? Una oración empieza con una letra mayúscula, que es capital letter.
que trata de expresar una idea con un grupo de palabras, dice. Pero ese grupo de palabras tiene una estructura. Ya. A ver qué es lo que están diciendo en el chat. Ya, eh, es un grupo, en una oración es un grupo de palabras, es igual que en español ya. Una oración, no sé, yo corro en el parque, digamos. Es un grupo de palabras que están cumpliendo una estructura, el español ya, el inglés tiene otras estructuras igual. Y eso es lo que tiene que aprenderse para poder escribir y hablar en inglés correctamente, ¿no? Porque si no podríamos juntar palabras como sea y hablar a la patada, ¿no? Porque eso no es formal, ya, no es formalismo. Ya. Entonces aquí eso es lo que se ve, un grupo de palabras. Entonces, ¿qué es una oración? Dice, es algo que empieza con una letra mayúscula, que trata de expresar ideas a través de un grupo de palabras. Y al final tiene un punto en el final, dice, ¿no? Entonces no vamos acá a la lectura, simplemente vamos a detectar cuántas oraciones hay. En la primera oración está subrayada, ¿no? Sí. Perdón, el internet. Ya, en esta parte de acá, como le dije, en el párrafo, pues, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hay cuántas oraciones hay allá? Primero pillamos lo que es la letra mayúscula y el punto, ¿ya? El primer punto, no nos vamos a la coma por si acaso no son un punto final. Entonces ahí es donde, ya se va a acabar. Ya, ahí es donde nos podemos dar cuenta que acá hay una oración. Aquí después del punto hay otra letra mayúscula. Entonces ya, desde ahí empieza a partir otra oración. Ya, y esto termina acá. Ya. Con eso nos estamos dando cuenta que hay otra oración. Ya está llevando otra letra mayúscula, su punto no está, la coma no. Bueno, no siempre una oración acaba en punto, ya también puede tener signo de interrogación, entonces ahí sería que acaba otra oración. Entonces así vamos contando, es fácil, digamos. Ya, aquí va 1, 2, 3. Yes it is es una oración ya. La mayúscula y el punto. 4, mayúscula, punto. 5, ya. Entonces la respuesta en esta parte de acá sería simplemente 5 podemos ponerle. Vagamente es una respuesta trucha, digamos. No es una respuesta con una estructura, ¿no? pero es válido, digamos, ya. Por si acaso, para los que se están preocupando, para los que se preocupan pueden conectarse al mismo link, si es que se corta, ¿ya? Así que no se preocupen. Bolívar.
Ya. Entonces aquí, como dijimos, 5, no sé si tiene 5 o 4, creo que me estaban corriendo por ahí. A ver, espera, 1, 2, 3, 4, 5. Yo veo 5, no sé si ustedes ven 4, ya, depende de ustedes pongan, ya. Pero esa es la idea base de cómo detectar oraciones. Entonces hasta aquí yo creo que estamos bien. Aquí podemos responder una respuesta decente, se podría decir, o sea, con sujeto, verbo y complemento, ¿ya? Pero todavía no les he enseñado esa estructura porque la estructura es presente simple y está más abajo, ¿ya? Simplemente podemos responder con 5 y nada más ahorita. ¿Ya? Una vez que aprendemos lo que es el presente simple, ya pueden responder a esa pregunta con un presente simple y bien, digamos, ¿ya? Aquí simplemente aprendimos cómo detectar las oraciones en esta lectura de acá. Y ahora dice, ¿qué significaba sentence? Una oración. Dice, las oraciones tienen sujeto. Ay. ¿Cuántos minutos me quedan? 6 minutos. Ya. Bueno, la estructura, pues, lo que aquí aprenden es la estructura presente simple. ¿Ya? Podemos ganar esto. Como en cualquier tipo de oraciones, pues pueden haber muchas formas de hablar, ya. Puede que cambie el tiempo, puede que cambie la forma, pero sí o sí tiene una estructura. Los que no saben qué es estructura es un orden, digamos, ya. ¿Qué va primero, qué va segundo, qué va después y por qué, digamos, ¿no? Esas reglas, las estructuras están ya creadas por las lenguas, pues, por lo que crearon el diccionario y todo eso, que crearon el que creó ese idioma, digamos, ya. Pero acá donde da el ejemplo, es la estructura más básica ya. Para poder hablar en cualquier idioma, se habla en tiempo, digamos. Podemos hablar en tiempo presente, si hablamos de cosas que están pasando en este momento. Hay tiempo futuro, o sea, que van a pasar o que nosotros estamos previendo o estamos diciendo que va a pasar. Y hay tiempo pasado, digamos, donde podemos hacer oraciones o decir cosas que estamos expresando, cosas que pasaron en el pasado. Esos son los tres básicos de las estructuras básicas, ¿ya? Pasado, presente y futuro, ¿ya? Luego de eso tienen su derivado lo que es el presente continuo, que significa cosas que están pasando ahorita en este momento, pero en este instante, digamos. Hay el futuro continuo y hay el pasado continuo, ¿ya? Después ya va el presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, ¿ya? Pero eso todavía no creo que avancemos lo que son esas estructuras. Tal vez lleguemos al continuo en inglés 1, pero de ahí más no creo, ¿ya? Entonces vamos a empezar lo que es el presente simple, ¿ya? El presente simple, su estructura simplemente es el sujeto, el verbo y el complemento, ¿ya? Aquí supuestamente está con object, supongo debe ser, pero es así. Bueno, dice object o complemento, ¿ya? Cuando queramos hacer una oración en presente simple, si no tiene alguno de estas partes de su oración, simplemente está mal. O sea, vos podés decir, mira, hice una oración en presente simple, pero si no tiene alguno de estos tu oración, o una de tus 100 oraciones que te ha dado la licenciada, ya está mal de plano, ya, así que no se lo va a aceptar. Entonces eso es lo que tiene que saber bien hasta inglés 2, porque la docente cada vez que, o sea, ahorita vamos a armar oraciones, pero a veces le dice que armen un párrafo así, pero digamos de media hoja o más, y ella lo va leyendo, cada oración. Ahora, si alguna oración no tiene o un sujeto o su verbo o su complemento, ya está chao, pues, digamos, ya ahí te dice, no, tu writing está mal, digamos, o tu reading, ¿ya? Entonces eso tiene que meterse en la cabeza. Cuando estén haciendo una oración, peor si en presente simple, bueno, no en presente, en cualquiera de los casos,
tienen que tener sujeto, verbo y complemento. Hay X casos que sí no tienen sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, es uno que me estaban preguntando su compañera hace rato, que me dijo los imperativos, creo que estamos abajo. Eso sí tienen otra estructura, pero tienen su estructura también, ¿ya? No es que no tengan, ya no es que se hable por hablar, ¿ya? Pero eso es lo básico, su sujeto, verbo y complemento. Ahora, en esta parte de aquí hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los sujetos? En inglés son los mismos que en español, simplemente que pucha. Vamos a ver, en imagencita aprenden más siempre. A ver, acá está. Este está bueno. Ya. Sí, falta un minuto a ver qué es lo que están diciendo en el chat. Ya. Entonces, para cuando estemos creando oraciones en presente simple, si nos dicen 100 oraciones, nosotros vamos a tener que usar sí o sí uno de estos pronombres ya. Ya sea I, you, he, she, it, we, you o they. Esto es los sujetos. Ya. Podemos ocupar, que aquí en español se dicen pronombres, y que obviamente el sujeto también puede ser el nombre de, si yo digo yo podría decir Harold, digamos, expresando que soy yo también. Si yo digo tú, digamos, estoy expresando de ti, digamos, y en caso que esté hablando con Carlos, puedo decir, tú estás, no sé, jugando todo el día, digamos, ¿no? O en caso de que quiera expresar nombre, en vez de decir él o ella, puedo decir Wilmer o Kevin, digamos, ya. Puedo ponerle su nombre, pero sigue cumpliendo su nombre o el pronombre, sigue cumpliendo o haciendo el trabajo donde debe ir el sujeto, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando estemos haciendo oraciones en presente simple, tenemos que ocupar ya sea un pronombre o el nombre de la persona, pero ya, ese espacio tiene que haber sí o sí, un pronombre o un nombre, ¿ya? Luego sigue los verbos. En esta parte de aquí es muy peligroso y es lo que la mayoría se equivoca, hasta en el examen, se lo repito 10, 15 veces, pero hay gente que en el examen sigue preguntándome, Harold, ¿esto cómo es? En los verbos en inglés, sí, son las 9:30. Ya, esperemos que terminen de entrar los otros y vamos. Una pregunta. Yo no sé, no creo que lo voy a hacer de aquí. ¿Has pasado alguna vez con el ingeniero Carrasco Miranda? Sí, yo estaba con él en el Z3. Ah, no, Carrasco Miranda. Sí, creo que es él, ¿no? El que da Z3 de cálculo. Ahorita estoy pasando con él estructuras. Ah, ya, sí, lo conozco. Él es el mismo que da estructura y cálculo 1. Creo ¿Cómo que es ese docente hoy? Es el único, creo, que no está pasando clase virtual y no creo que pase tampoco, ¿no? es pesadito, pero en la reunión de hoy día estaba él igual, lo vi. Ya, sino que yo no puedo entrar tanto porque no soy tan autoridad, digamos, en la facultad, solo soy centro interno, digamos. Pero sí lo vi a él en foto que está en la reunión ahorita. Supongo que deben seguir debatiendo, digamos. Pero sí está él.
¿Y a Tejerina también lo conoces? A ese no lo conozco, debe ser compartido su grupo. ¿De qué materia es Tejerina? Cálculo. Ah, no, ese no lo conozco. Debe ser compartido con tecnología, por eso es que no lo pillo. Pero Miranda es pesadito, es cojudito con su materia. O sea, enseña bien, no es que no. A mí me enseñó harto, pero es pesadito con lo que son sus exámenes, las hace complicadas nomás. Así que tenés que Yo le cuidarte llamé en uno eso. de estos días a tu teléfono y me vino con una puteada. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Te voy a buscarme. Mie, no sé, pero es medio rayadito porque a mí una vez en el examen empezó que estaba copiando ya, y me sacó y no me pilló nada, digamos. Se lo juro. Que yo de copiar no soy, digamos, pero así me sacó. Ya. A ver, ya están ya, 27. Ya, en todo caso ahí estaba grabando lo que es la clase. Vamos a seguir. Disculpen si hay interrupciones, pero es que también estoy trabajando acá, así que a veces no. ¿Ya? En esta parte de acá, ya, el sujeto yo creo que ya lo tienen claro, sí o sí tiene que haber un pronombre o algo que reemplace a eso. ¿Ya? Luego están lo que son los verbos. Los verbos tienen dos formas. ¿Qué voy a escribirlo acá? Yo creo que puedo escribirlo, ¿no? Ya. En el sujeto, sí o sí, tiene que haber, creo que haber se escribe o un nombre de una persona, animal o cosa, o el pronombre que ya conocemos, que es I, you, he, she. Bueno, que esta imagen, a ver si la puedo mandársela. Le voy a con la captura. Se la mando a ustedes por acá. Ya, ahí está. Lo de la parte izquierda solo es el sujeto, ¿ya? Ahora me voy a lo que es el verbo. En la parte del verbo hay dos tipos, ya por si acaso. Hay lo que son los verbos regulares y hay los irregulares. ¿Qué significan esto? Los verbos irregulares no se escriben de la misma forma que los regulares cuando tienen un sujeto. Aquí voy a poner verbos. A ver, una tablita bonita. Ya. Si estoy queriendo, a ver, voy a ver si abre esta foto acá. No es de YouTube, no me sirve. A ver, de acá. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Como ya sabemos que hay dos tipos de verbos. Tiene que estar haciendo bulla. Perdón, Hugo, tenía que silenciar. Ya. Como estamos hablando de verbos, ¿por qué hay dos tipos? Obviamente deben ser distintos de algo, entonces por eso que generalmente uno clasifica en parte, digamos, ¿no? Entonces, lo que son los regulares son los que se escriben, o sea, estamos escribiendo el sujeto, lo escribimos bien el sujeto, y los verbos se escriben de la misma forma, ¿ya? No cambian. Ya. Se escriben de la misma forma. Por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí ejemplos acá. Ya. ¿Por qué los regulares son distintos a los irregulares? Por ejemplo, aquí tenemos una foto de 16 verbos. De 16 verbos regulares ya. Cuando estamos hablando de los pronombres, por ejemplo, vamos a ponerle sujeto.
En los pronombres están I, you, he. Ay, creo que no hay más, ¿ya? Pero sí hay más clases. Ya, cuando estamos hablando de los sujetos así, hay lo que se llama primera persona cuando yo estoy hablando solo de mí, ¿ya? Segunda persona cuando estoy refiriéndome a la persona con la que estoy hablando, ¿ya? Es la segunda persona. En esa conversación solo hay dos personas y en esa oración se está refiriendo a la segunda persona porque la primera soy yo, ¿ya? Y después están los que son tercera persona. O sea, yo estoy hablando con Juan, digamos, pero estoy hablando de Pedro, ¿ya? Pero no estoy hablando con Pedro, estoy hablando con Juan de Pedro. Entonces es ahí donde se crea la tercera persona. Estamos ocupando oraciones donde estamos hablando de él. Entonces en la tercera persona es donde cambia cuando estamos, cuando queremos usar el verbo, ¿ya? Apaguen su micrófono. ¿Ya? Entonces ahí es donde cambian los regular o lo irregular, ya. Cuando estamos hablando en primera, segunda o los demás pronombres, ya sean nosotros, ustedes o ellos, se pega los regulares, los verbos regulares. En este caso, a ver, vamos a poner el verbo call, que es un verbo regular, significa llamar, ¿no? Simplemente agarra y se le pone, ¿ya? El verbo call, ¿ya? Lo mismo para esto de acá. Pero cuando estamos hablando de terceras personas, no podemos agarrar y poner lo mismo que con los otros pronombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto en español es yo llamo, tú llamas. Ahora, él llama, ¿cómo sería? Él está llamando, ¿ya? A ver. Ya. A ver, vamos a poner en español, que lo traduzca en inglés. I call, no está bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir él o ella llama? Ya. Tercera persona. Bueno, vamos a poner ella. Cuando estamos hablando en tercera persona, al verbo regular simplemente se le aumenta lo que es la S. Esto lo vamos a poner en negra para que se vea la diferencia. Ya. Solo le aumentamos la S cuando los verbos son regulares, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Cuando estamos hablando de tercera persona, pero con verbos irregulares, ya voy a mandarle foto de este mapita de acá. Ya. En pantalla. Ya, ahí están los verbos regulares. Ya. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando o estamos usando los irregulares? Acá vamos a poner. Ya, vamos a buscar una lista de irregulares. Acá está. Deja de molestar. Ya. Ahora vamos a ver esta. Estoy con 37 personas dando clases ya. No soy como vos vagueando. Ya. Ya, a ver, infinitivo. 37, ¿no? Ya, en este caso, aquí está. Tenemos lista de verbos irregulares ya. Aquí está, bueno, ya esto está en infinitivo, pasado, participio y castellano. Pero no hay. Ahorita que hay un montón, no voy a poder mandarles este video para otro. ¿Quién encendió esto? A ver, otro más corto. Está muy largo esto. Irregular verbs, acá está. Creo que este es el que siempre ocupo para dar ejemplo. Ya. Ya, aquí están lo que son los
A ver que carga bien. No me quiere cargar bien la foto. Vamos a buscar otro entonces. Oye, deja de ladrar. A ver. Lista de verbos irregulares. A ver si aquí se puede ver bien. En serio, no puedo creer que no se puede ver bien. Ah, creo que aquí está. Se ve bien. En serio, de nuevo. Sí, ¿cuál es el racismo conmigo? Pues yo estoy chequeando igual la clase. Si no se puede a la buena, vamos a la mala. ¿Puede ver ahí o no? No, no se puede. Ya. Bueno, al menos yo veo ahí, no sé si ustedes lo ven, ¿se puede ver o no? Debía sacar una captura y lo voy a mandar acá al WhatsApp. ¿No se puede ver? Ya, ahorita, espera, ahorita vamos a arreglar ese problema. Vamos a la foto. Es que Descargar la foto y enviando loco. ni hecho, ¿verdad? No se ve. Es que tacañazo lo veo. No se puede descargar la foto, ¿o sí? A ver. El link, pasalo. Guardar imagen como. Documento, vamos a ponerlo. Creo que ahora sí. Mira qué truchazo está auxiliando. Ya, acá está, los verbos irregulares. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los regulares? Ya, vamos a ocupar cualquiera, ya. Vamos a decir buy, por ejemplo, buy que significa comprar. Bueno, aquí no está su traducción, pero vamos a ocupar, ya. En los irregulares está, vamos a sacar una captura. Solo son ejemplos. ¿Ya? No se ve. Aquí va mejor. Ya. No envía. Ya, pero ya va a llegar. El buy, ¿cuál es la diferencia? Ya, sabemos que el buy es un irregular porque está en la lista de los verbos irregulares, ¿no? Que significa comprar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos queriendo conjugar ese verbo con los sujetos? Ya, si yo digo yo compro, es buy, es I buy, ¿no? Es lo mismo. Ya. Simplemente en vez de call digo buy. Lo mismo para lo que son la segunda persona y lo mismo para esto. A ver, van a hacer control V, ¿no? A ver, esperemos que tengo. Pensé que eliminé. Ya. Lo mismo para este lado. Lo mismo para este lado. No hay nada de diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia cuando yo quiero decir ella compra? Lo mismo. Ya. Está simplemente agarrando y aumentando la S de acá. Y lo demás se está manteniendo. Pero acá hay un detalle. Cuando esto cambia, 8 con 34 mensajes. Ya. Cuando estamos escribiendo esta palabra, ay, creo que aquí se ve. No, tampoco se ve. Ay, ¿dónde está? Cuando estamos conjugando verbos irregulares, en la parte que es
pasado o en otros tiempos, este verbo va a hacer que cambie. Por ejemplo, en presente el verbo vai es vai, ¿no? Pero cuando estamos hablando en pasado, este verbo se transforma y se hace bow, creo que se pronuncia bow, ¿ya? Y en pasado participio, bueno, en gerundio, no es gerundio, en participle, yo le digo participle, se escribe de la misma forma, pero van cambiando de su forma, se podría decir base, se va cambiando a lo que es pasado. Entonces esas cositas de ahí se van cambiando cuando en el en lo que es tercera persona, ya. Entonces, para cualquiera que hagan ustedes con you o con I, con we, que significa nosotros, o you, ustedes, digamos, o they, ellos, los verbos simplemente se escriben en su forma normal, pero cuando están haciendo en tercera persona tienen que añadir lo que es la S. A ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, si yo digo él dibuja o ella dibuja, ¿ya? Yo dibujo sería I draw, ¿no? Pero si yo digo ella dibuja, se le está aumentando lo que es la S, esa parte de ahí. Entonces tengan mucho cuidado en eso, ya. Cuando estén haciendo oraciones que empiecen por he, por she o por it, aumentenle lo que es la S. Y pueden practicar, busquen más ejemplos de oraciones y van a pillar. Otra cosita más. Es una regla de inglés que cuando estamos hablando de... A ver, dame un ratito, por favor. Sí, un minuto. Ya. Es una regla de inglés que cuando estamos hablando sobre sujetos o sobre objetos o animales, por ejemplo, si yo puedo decir acá, un objeto, un animal, puedo decir el perro, digamos. El perro, que podría ser lo mismo que it, ¿ya? Puede ser, ¿qué podemos decir del perro, digamos? Corre, digamos, ¿ya? Si nosotros estamos diciendo esto corre, sería simplemente aumentar la S. Bueno, ahora vamos a escribir acá. El perro corre, ya. Vemos que el verbo que correr es run, lo está aumentando la S. ¿Por qué? Porque el perro es un objeto. Pero si yo agarro y digo en plural, porque sigue porque sigue saliendo runs, ya. En plural, el objeto ya no llegaría a ser cuando estamos hablando de un grupo de cosas o de un grupo de animales, eso ya no llegan a ser it, ya. Por tanto, el verbo ya no se le aumenta la S, ya. Estaríamos hablando de ellos. Yo sé que ellos no son personas, o sea, los perros no son personas, pero al ser un grupo, llegan a formar parte de they, ya. No podríamos ir de dogs, creo, aquí está mal, creo, simplemente este traductor no está traduciendo, ya. Creo que me faltó la S, pues. Mira, ¿ves? Entonces, el grupo de perros ya no puede ser it, ya. Entonces, como ya no es un perro, entonces el verbo quita su S y llegaría a formar parte de la oración they, ¿no? Y entonces diría they run, ¿ya? Entonces, en esa partecita ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Si quieren decir de un grupo de cosas, por ejemplo, no sé, que generalmente en la universidad se hace, el libro está roto, digamos, ¿ya? Se puede armar esa oración en presente simple, pero si estamos hablando de un conjunto de libros, el verbo ya no tiene que tener su S. Eso practíquenlo ya en lo que es cantidad. Yo le voy a poner
practicar la cantidad. Objetos en tercera persona en cantidad. Ya, eso, yo creo que van a poder ver el video y lo que les he explicado van a poder ver de nuevo. Pero es eso, ya, tengan mucho cuidado. Si estamos diciendo que el perro corre, entonces ahí sí es, digamos, the dogs o it runs, digamos, ¿no? Pero si queremos decir que los perros, ya no llegaría a ser the dogs run, digamos. Estamos diciendo un grupo de perros, they run, ya. Entonces, esto yo creo que con eso se queda clarito. Tengan mucho cuidado en eso y practiquen, ¿ya? Ruin, es run. ¿Puedes escribir ruin? Es runs. Run, ya. Ya. Eso sería los irregulares y los regulares. En eso tengan cuidado. Practican lo que es en tercera persona. A ver qué reportan haciendo. Abajo explicación. Ah, bueno, no sé. Ya. No lo vi bien. Ya. Ahora, ¿qué más hay por acá? La computadora. Ah, esto aquí. ¿Cuál es el sujeto? Por si acaso el sujeto aquí está alargando. El ingeniero en ciencias de la computación necesita inglés para trabajar. ¿Ya? Esto estaría yendo como el sujeto. Bueno, hasta acá. Vamos a cambiar un poquito de color. El ingeniero. Ahí está el verbo. Vamos a ponerlo en rojo. Y el complemento. Vamos a ponerlo en... ¿ya? En esta parte de acá. Sabemos que es una oración presente simple. Entonces, esto de acá lo está tomando como sujeto. El sujeto yo les dije que tiene que haber algo sí o sí, ¿no? En este caso no hay un nombre, no hay un pronombre. ¿Qué es lo que hay? Una profesión, ¿no? Pero que se refiere a un tipo de persona. Entonces, eso está tomando como sujeto, porque dice el ingeniero en ciencias de la computación. Ahora, el ingeniero, si yo estoy hablando con Pedro y estoy hablando sobre un ingeniero, ¿no? Es una tercera persona. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta y dice, es he. Entonces en he yo tengo que aumentarle el verbo normal y la S, ¿no? Entonces porque el verbo dice need, significa necesitar, pero como es en tercera persona, lo aumenta la S, entonces ahí el verbo está puesto correctamente. Y ya el complemento, inglés para trabajar. El complemento puede ser, incluso a veces creo que ni siquiera se escribe el complemento, o sea, en algunos casos solo se pone el sujeto y el verbo. Por ejemplo, en esta parte de acá, el perro corre, digamos, ellos corren, pero generalmente para que una oración esté bien, se explique bien, tiene que tener complemento. ¿Ya? Ya, vamos a seguir avanzando. There are significa hay, for 4 tipos de oraciones en inglés, clasificados por su, no sé qué significará por su. Mi vocabulario no es tan extenso, pero entiendo ahí a la volada, al vuelo como de propósito. ¿Ya? Ya, hay oración. En lo que estamos hablando era presente simple y obviamente eran positivos, ¿ya? Pero hay oraciones negativas, bueno, afirmativas, negativas, interrogativas, que son las preguntas, y las imperativas, ¿ya? ¿Quién está escribiendo ayuda? Voy a bloquear eso. No está. Ya. Entonces aquí es donde ya empieza su bailecito de ustedes. Lo que estábamos haciendo hasta ahorita eran oraciones afirmativas, ¿ya? No había en ningún momento negación. Pero en esta estructura de sujeto, verbo y complemento, donde se le añade el negativo. Ya, ¿dónde es el que se añade el negativo? Como hay una estructura para oraciones positivas, que es el sujeto, verbo y complemento, vamos a copiar esto acá. Entonces, también hay una estructura
ponerla acá abajo. Ya. También hay una estructura para oraciones negativas que simplemente es en la posición del verbo va a cambiar. Vamos a poner acá. Estructura de ya. ¿Y por qué esto así tan feo? Ya. Oración afirmativa, oraciones negativas. Negativa. Ya, ahora sí, acá está. Ahí quisiera. Voy a reescribirla. La estructura para oraciones negativas es esto acá. ¿Ya? El sujeto. Más el verbo auxiliar. En esta parte de acá se ocupa do o das, que cualquiera de los dos, que esto de aquí por si acaso se llama, ahora lo voy a poner aquí abajo, ya se llama verbo auxiliar, y la palabrita not, y luego lo mismo, sujeto, verbo y complemento, ya. Verbo más complemento. Ahora, cuando se ocupa el do, ¿por qué le digo que a veces se ocupa do y a veces el das? ¿Ya? Por eso es que escribí esto de acá. ¿Ya? Para todo esto de acá, para los que están con negro, esto y esto de acá, vamos a borrar esto. Para todo esto de acá, vamos a borrar esto también. Y esto vamos a darle enter. ¿Ya? Para todo esto de acá se puede ocupar el do. ¿Ya? Para este de acá se ocupa el do. Este de acá ocupa el do. Y acá. Acá. Eso ya me voy refiriendo a lo que es para oraciones negativas. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo de tercera persona? Estos siempre son el problema porque son más especiales. Para estos tres se van a ocupar lo que es el das. ¿Ya? Entonces, cuando estemos queriendo hacer una oración negativa, esta es la estructura. ¿Ya? Sujeto, luego el verbo auxiliar, que si el sujeto es I o you o los demás que son acá, we, you, they, se pone el sujeto y esta palabrita de aquí va en función a cuál, al sujeto, ¿ya? Y lo demás ya es complementario. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Pucha, ya va pasando 40 minutos, ¿no? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Luego de haber puesto la palabra correctamente en función al sujeto, para todas las oraciones se escribe el not, ¿ya? A ver qué pasa, Cristian. A ver tu mensaje. Tranquilo, chavales, ¿qué le pasa? Grabando y si quieren. Callen a su abogado, se escucha el perro, callen al dos primero. Ya. Creo que no hay nada. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Luego de haber colocado el sujeto y la palabra do o das en función al sujeto, se escribe la palabra not. ¿Ya? Y luego de eso, se escribe el verbo. Ahora, el verbo lo escribíamos antes, si es primera o segunda persona, o cualquiera de estas otras, lo escribíamos igual, ¿no? Pero si era tercera persona, sí o sí le aumentábamos la S, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos haciendo en negativo? El verbo ya no va en función al sujeto, o sea, ya no es que va a cambiar así. Call y calls, digamos, si está en tercera persona. Como ya tenemos el auxiliar aquí que nos está indicando que es tercera persona esa palabra, el verbo va en su forma normal. ¿Ya? Y el complemento igual. Ya, vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo que ocupamos que era I call, ¿no? ¿Cómo podría decir yo no llamé?
hay el do o das, ¿cuál es que voy a ocupar? Yo veo mi tabla, dice do, ¿sí? Dice I do, y luego dice la palabra not, y luego dice el verbo en su forma normal, que call, y el complemento ya, bueno, podemos poner cualquier cosa, sino no ponerle ya. Eso es en el caso de primera o segunda o tercera persona, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos diciendo él o ella no llamó, digamos, ya? Entonces el sujeto es she, la palabra es do o das. Vamos a que Das. ahorita, escuchando she, perdón. Ya. Entonces acá va. Al fin. Entonces aquí es das, la palabra misma que es not. Y aquí el verbo lo habíamos escrito acá con calls, ¿no? Pero como aquí ya estamos usando el does, pues das, solo escribimos el verbo en su forma normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque este está haciendo el trabajo de chismosear que esto es una tercera persona, ¿ya? Entonces el verbo ya no tiene que cambiar. Ese sería un ejemplo. Ahora, ya, en esta parte de aquí bien, ¿se entendió? Por si acaso, si se acaba el tiempo, ya saben, al mismo link nomás, ¿ya? ¿Se entendió esta parte de acá? Lo del negativo. Yo lo expliqué como para niños, ¿no? Ya, pero Sí, se siempre... entendió, gracias. Ahora, entonces vámonos a lo que es la parte del question, la forma interrogativa. ¿Cuál es su estructura? Como ven, aquí podemos buscar un montón. Ahí está, mira, la estructura de la forma negativa. Simplemente que yo se lo voy a escribir por pasito. C, B, ya. Aquí en este caso viene el do. Escucha. Voy a cortar esto acá. Aquí vendría el do. Do o el does. Luego viene el sujeto. ¿Ya? Luego vendría lo que es el verbo, que también viene en su forma normal. Y por último, el complemento. Yo creo que con esta estructura uno ya puede saber bien cómo va una oración, ¿no? A ver, si estamos diciendo yo no llamé, primerito dije yo llamé, no, ahora dije yo no llamé. ¿Cómo podría preguntar si yo llamé o no llamé? El do va lo mismo. ¿Cómo sabemos que si vamos a poner do o das? Depende del sujeto que vamos a utilizar. En este caso, como yo voy a utilizar el I, que es el mismo, voy a decir No sé, do I. ¿Cuál es el verbo en su forma normal? call. Y lo que no tienen que olvidarse, porque Oropesa siempre les cuelga el signo de interrogación. ¿Ya? Y esto, listo. Ya. Y ahora para tercera persona, ¿cómo sería? Does, ¿por qué? Porque voy a ocupar el sujeto, she, y el verbo en su forma normal. Y por último ponemos el sí. Ya. Esa sería la estructura para hacer una pregunta en negativo. Ya. ¿Hasta ahí va bien? Ya. A ver, luego están los imperativos. Estos imperativos de la estructura, a ver, no sé tan bien eso, pero tienen, según estaba viendo, tienen tres o cuatro formas, me estaban mostrando. Y es que ya lo pasé hace harto. Pero, a ver, vamos a ver. Ya. Ya, ahora sería lo que es la estructura de los imperativos. Vamos a buscar si tienen estructura, ¿no? Aunque aquí un compañero creo que me estaba mandando... Sí, no, no es esto. Vamos a ver, está acá. Creo que aquí explicaba biencito.
Ya. Supuestamente dice que hay 4 formas el imperativo en inglés, ya. Uno es simplemente agarramos y decimos el verbo de lo que queremos hacer. Dice orden afirmativa. ¿Qué pasa si yo estoy diciendo ella llamó, pero qué pasa si yo estoy enojado y le quiero decir simplemente llama? Yo agarro y le digo el verbo, ¿no? ¿Ya? Llamarlo, digamos, o llamarla ese mismo ratito, ¿ya? No hay sujeto, no hay complemento, no hay, solo estoy diciendo llamar. En este caso, digamos, si fuera tu mamá, yo agarraría y decía estudiar. Eso es lo imperativo. Eso sería una orden afirmativa. Simplemente el verbo y el signo de admiración. La otra sería lo mismo, decir que haga algo, pero en forma de prohibición, digamos, que no lo haga. Por ejemplo, no llame, digamos. Sería don't. O podríamos decir do not, que es lo mismo. Don't call, digamos. Para eso que andan acusando a las chicas. Ya, o por ejemplo, bueno, nadie diría no estudies, digamos. Don't drink, digamos. No bebas, digamos. Ya, eso sería otra forma de los imperativos. Luego está el orden afirmativa, donde la persona que habla se incluye entre nosotros. Supongo que debe ser solo con la palabra let's, porque vamos a hablar, vamos a jugar. Han escuchado en los jueguitos, no sé si hay un jueguito que dice let's start, creo que es en el Super Mario. Es eso, digamos. Se está incluyendo a ellos mismos. Pero no hay sujeto, no te dice complemento ni nada, es una oración vaga, digamos, ya, pero es una oración, ya. Let's start o antes de escuchar el let's go, ya. Esos son los imperativos. Y por último está el positivo. Escucha, me equivoqué, aquí es el revés de la letra. Y por último está el negativo, ¿no ves? ¿Cómo sería algo que no quiere hacer, digamos? Let's not drink, digamos. Ya, no vamos a beber, digamos. Cosas así. Entonces esta fotito, a ver, se la puedo mandar. Voy a sacar una captura. Se la voy a mandar. A ver, alguna foto que no se la haya mandado para que no me olvide. Porque yo creo que aparte... Vayan llegando. ¿Cuántos vamos? Ya van 8. Esperemos la tenga más que lleguen. Creo que ya vamos a acabar. O esto más es la tarea. Uy, hartísimo ahí. Tienen ahí más material para leer. En lo último que dice, cambia esta oración es imperativa, ¿lo podrías resolver? O sea, darnos unos 3 ejemplos por lo menos. Ya. Esto acá, ¿no? Sí, eso, te mandé la foto, creo. Sí. Ya. Acá está. Vos fuiste que mandaste la foto, ya bien. Dice, cambia estas oraciones imperativos
5 afirmativos, 5 negativos y 5 preguntas. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, ya. O sea que tenemos que tomar 5 oraciones y 5 hacerlas afirmativas, 5 negativas y 5 preguntas. Yo ya les enseñé, acá está la escritura, ¿no? A ver, acá está. Oraciones afirmativas, ¿qué es lo que tiene que tener? Sujeto, verbo y el complemento. Negativa, sujeto, dúo, dacen, verbo y complemento. Ahora vamos a hacer, ya. A afirmativa, luego a negativa y luego a pregunta. Ya. ¿Qué es lo que tiene que vamos a pegarnos esto de acá? Ya. Esto de acá no, los rojitos nomás ya, lo demás lo vamos a borrar ahorita. Control C. Están entrando, ¿no? Ahí están entrando. Ya. Control C y acá. Control V. Nos estamos copiando solo las reglas. Vamos a cortar esto, cortamos esto, cortamos esto. Ya. Listo. Ahora dice, como aquí hay 15 oraciones, que todas están en imperativo, tenemos que llevar 5 de estas oraciones a afirmativo, que aquí está la estructura, 5 a negativo, aquí está la estructura, y 5 a pregunta, acá está la estructura. Entonces aquí vamos a llenar. La primera dice, abran sus libros, ya es una orden, ¿no? Open your books. ¿Cómo podríamos hacer esa oración, pero en afirmativo? He cosido 2 prendas. Apaguen su micrófono, lo voy a apagar ahorita yo. Ya. Para empezar tenemos que conseguirle un sujeto, porque un imperativo no tiene un sujeto, ¿no? Entonces yo le voy a decir, no sé, lo primero que se me ocurre, hay. Sujeto ya tengo, soy yo, digamos, ¿no? El verbo, estoy en primera persona, entonces el verbo se escribe tal y cual como es, ¿no? I open, es your, o sea, el sujeto es como que sus libros de Elia, ¿no? Entonces yo voy a decir, tú abres tus libros, ¿no? ¿Listo? Y eso sería la estructura, sujeto, you. El verbo está en su forma correcta, sí, ¿no? Porque está en su forma, verbo en su forma normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es primera persona, ¿no? El verbo no cambia, se escribe total. ¿Ya? Podría yo haber puesto en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, puede decir she, ella, open, pero como sé que estoy en tercera persona, tengo que aumentarle la S, ¿no? Ahora ya no puedo decir tus libros. Bueno, podría decir ella abre tus libros, digamos, como decir, digamos, yo estoy hablando con Mario y María está abriendo sus libros de Mario, digamos, porque se proteja, digamos. Entonces yo puedo decir, ella está abriendo tus libros, es correcto, ¿no? Gramaticalmente es correcto, ¿ya? Podría ser. Pero si queremos decir que sus libros de ella son, tendríamos que decir her, sus libros de ella, ¿ya? Pero no habría problema si nosotros ponemos tus libros también, porque está abriendo sus libros de con quien estamos hablando. Pero esto de aquí sería problema, si es que agarramos y no aumentamos esto de acá, ¿ya? Esa S de ahí sería el problema, que diría está mal ahora sí, pero estaría bien, ya. Ese sería el primero, ya está convertido. El segundo, ven acá por favor. Ya, este sería uno, ya, solo que di 2 ejemplos de eso. ¿Cómo diría él viene acá? Vamos a poner el sujeto y
el verbo es come, ¿no? Pero, como es tercera persona, he comes. Espera, no voy a estar chamboneando. Él viene aquí. En español, en inglés, por favor. ¿Ves? Se le aumenta la S, ¿no? Entonces yo estoy aumentando S, ¿por qué? Porque es tercera persona. Y acá, ¿qué pasaría si yo tendría un verbo en segunda persona? El sujeto sería you, está bien, pero el verbo vendría en su forma normal. Tú vienes aquí, digamos, como digo, aquí, here. Él viene aquí. Ahí esto ya no viene. Ya. ¿Se entiende esa parte de ahí? O sea, solo es seguir las estructuras, ¿ya? Porque aquí los verbos ya están dados, simplemente tenemos que seguir las normas de acá. Ya. Supongo que con eso ya entienden, ¿no? Conversión a positivo, a afirmativo, mejor dicho. Ya. Sería lo mismo acá. Ya, a ver, negativo dice. A ver, vamos a hacer cuenta que 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 5 se lo hicieron en positivo. El sexto ya va a ir en forma negativa. Dice, mira a la pizarra. ¿Cómo podríamos decir? Él no mira a la pizarra. No, tú no miras a la pizarra. O ellos mejor, para variar. They, ellos, que están en tercera persona también. Porque estoy hablando con otra persona, pero estoy hablando sobre esas personas, ese grupo. Ahí llega a ser tercera persona. Ellos. Ahora, yo digo cuando estoy hablando en tercera persona, ¿qué es lo que pasa? Miro acá, ellos. El verbo se pone en su misma forma, ¿no? Entonces, el verbo se llama look, ¿no? Bueno, el verbo se escribe look, yo lo escribo totalmente como se escribe. Look. Creo que es con la semana, no está bien. Ellos miran, look at the board. At the board. Ahora acá hay un problema. Me dijo negativo. Yo estoy siguiendo esto de acá, pero ya no debería seguir eso. ¿No? Entonces, yo voy a seguir esto acá. Sujeto. Pan, lo tengo. Luego me dice el do, el das. Esto va en función al sujeto. Voy acá arribita. Miro ello. Se pone do. ¿No? Entonces, voy acá abajo. They do. Luego dice la palabra not. Do not. Que se podría abreviar también don't, ¿ya? They do not y el verbo en su forma normal. Yo lo estoy escribiendo look, está bien. Y el complemento. Está bien. At the word. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, eso es lo que tienen que darse cuenta pasito a pasito. Ya, ahora voy a hacer algo con tercera persona. She, ella, es una tercera persona. Sabemos que está entre la tercera persona. Entonces, nos vamos acá arriba de nuevo. Se escribe con do o con das. Miramos, she, dice es tercera persona, entonces escribí con das. Voy y dice she does, dice das en inglés, y dice la palabra not, y dice el verbo normal, no importa si es tercera o segunda persona. Look y at the board. Así. Ya. Ese sería un ejemplo. A ver el siguiente. Es así siguiendo paso. Mira la pizarra. Copia la palabra esa. Lo mismo. Voy a seguir los mismos pasos. Sujeto. Yo. Como yo sé que estoy en primera persona. I do. Not. Yo no. Y el verbo en su forma normal no es. Copy. Y el complemento. The word. The word. No. Creo que es solo con marino. Yo no copio la palabra. Ya. Si quisiera en tercera persona, sería él. Como él es en tercera persona,
does, luego la palabra not, y como estoy ya ocupando el auxiliar, ya el verbo viene en su forma normal, copy the word. Listo. Por si acaso este es un ejemplo con una oración, no van a copiar este es uno y este es otro y ya está hecho. Ya. Lo demás se va a quedar para su tarea. Sino que yo estoy haciendo los ejemplos. Con una oración de arriba en dos casos, pero solo tienen que ser uno por cada caso. Decía aquí tienen que haber 5 oraciones, pero no es que aquí hayan 4, aquí hay 2 oraciones. ¿Ya? Espero que se entienda. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí es 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 6 es 1. El spell your name. Spell por si acaso significa deletrear. ¿Ya? Dice deletrea tu nombre. ¿Cómo sería en forma de pregunta? Aquí está. Esta es la estructura de pregunta. Ya. Para empezar, si yo quiero decir a una persona, a la segunda persona con la que yo estoy hablando, en segunda persona, deletreas tu nombre, digamos, esa persona es he, tú, ¿no ves? You. Entonces, tenemos que saber si vamos a ocupar do o das. Ya como yo ya me sé más o menos de memoria, yo sé que es do, y luego el sujeto, you, y luego el verbo normal, spell, y el complemento, your name, y la pregunta. Ya. Ahora, para decir si ella deletreó su nombre, como es ella, yo sé que es en tercera persona, do es, y el sujeto she. Como ya estoy ocupando el das, ya estoy ocupando el verbo auxiliar, el verbo se escribe en su forma base, así dicen, a ver, en su forma normal. Entonces, el verbo es spell, y ahora ya no sería, bueno, lo mismo que el primer ejemplo. Podría decir tu nombre, ¿ya? No estaría mal gramaticalmente porque está diciendo que ella está deletreando tu nombre, no sé, tal vez ella está deletreando el nombre del pelado en otro lado, digamos, ¿no? Pero lo más correcto sería su nombre de ella. ¿Cómo sería su nombre de ella? Her. O sea, está deletreando su nombre de ella. ¿Ya? Ese sería otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esta parte de acá. Cambiar, o sea, los verbos ya están dados. Algunos complementos ya están dados. Entonces, simplemente tienen que darle un sujeto y seguir las estructuras ya que creo que ya están dados aquí arriba, que creo que no lo he visto. Bueno, con lo que vi los subtítulos nomás ya me empecé a aplicar, pero esa es la estructura, que hay unos cuantos ejemplos de su tarea, está aquí más ejemplos. Creo que ya me pasé de la hora incluso. Ya, a ver, en esta parte de aquí ya tienen lo que es los 4 formas de oraciones en inglés, en presente simple. Ahora, esto va a continuar porque la interrogativa, cuando hacemos este tipo de preguntas, su respuesta es corta y puede ser sí o no. Ya, por ejemplo, yo te digo, no sé, ella lavó los platos, digamos, vos me podés decir sí o no, digamos. Y después ya me podés adjuntar una respuesta diciendo no, coma, pero porque ella estaba, no sé, estudiando, cosas así. Pero son unas preguntas que su tipo de respuesta es corta, ¿ya? Hay tipos de preguntas donde su respuesta es larga cuando vos preguntaste dónde está ella cantando, digamos, ¿no? O dónde está ella lavando los platos, o por qué ella está lavando los platos. Ahí vos le pedís una explicación, ya no le decís ya no le preguntás para que te responda con sí o no, sino que le preguntás por qué o que te dé razones. Entonces eso se llama la long question, que significa horas, preguntas largas, ya. Esta ahorita que le enseñé con do o das es la short question, que son para preguntas cortas, ya. A ver, creo que hay un mensajito. Conjugar verbo. A ver, ya, vamos a seguir bajando, ya. Yo creo que debe estar mejor, ya. Esto de aquí había que hacer. A ver, me confirman, por favor. Have to.
La parte de me dice No, no vocabulario. se hace. No se hace esta parte, pero la estructura miren que es la misma, ¿ya? Sujeto, auxiliar, la palabra not, y el verbo y el complemento. ¿No ves? ¿Se dan cuenta o no? Mira, esta es la forma completa, o sea, I don't have to, ¿no ves? To study. Pero esto aquí simplemente le está enseñando las contracciones. Este do y este not se pueden colar y hacen el don't, ¿ya? Lo mismo para el does y el not se pueden colar y hacen el doesn't, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen en forma completa no hay problema. O si quieren hacer forma contraída, ¿ya? Pueden practicar eso, ya depende de ustedes, ¿ya? Aunque no sé si les dijeron que no hagan esto, pero es eso, ¿ya? Miren, ¿qué estructura es esta? A ver, sujeto, auxiliar, not, el verbo en su forma normal y su complemento. ¿Qué estructura es? ¿Es afirmativa, negativa, pregunta? Negativa. Negativa, ¿no? Esta, negativa. Esta, negativa. ¿Ya? ¿Cómo se dan cuenta que no es afirmativa? Cuando está el do, ya no es afirmativa, ¿ya? La afirmativa es sujeto, verbo y complemento. No hay el verbo auxiliar. Cuando es negativa, bueno, la positiva es sujeto, verbo y complemento, ¿ya? La negativa es sujeto, verbo auxiliar, ya sea que esté así contraído con el not o esté así separado. La palabra not, el verbo y el complemento, ¿ya? Y la forma interrogativa sí o sí tiene que tener al final, y ya con el signo de interrogación, con eso ya se dan cuenta que esa oración es pregunta, ¿ya? Y el do va antes que el sujeto. Y la imperativa, que simplemente no tiene sujeto, solo está el verbo y obviamente tiene el signo de admiración al final. Ya. Yo creo que hasta ahí ya. Ya, esto de aquí yo creo que ya está. Por más que no les haya dicho que hagan, ya lo saben. Ya, practiquen eso. Vocabulario para aprender a conjugar los siguientes verbos. Device no es un verbo, por si acaso, es aparato. Sí, es un objeto, ¿no? Together, perform. Es que no sé, no son verbos, yo que sepa. Está mal la orden que dio el ingeniero, totalmente. Sí, se le habrá pasado, supongo, aunque a ver, device tal vez se podría tener una forma de verbo, tal vez, que a veces, y que yo he pasado con ese ingeniero también, por eso te digo, es medio rarito a veces. Ya. ¿Qué cojones? Pues, ya, no, el verbo device es device nomás. A ver, sustantivo, aparato, mecanismo, artefacto, sinónimos, implemento, no. Ejemplo de device, ¿ves? No hay, pues, sinónimo, sustantivo. Ya tal vez se le habrá escapado, cualquiera le pasa, ¿no? Tampoco lo que tenga. Ya. Dice vocabulario para aprender a conjugar los verbos siguientes. Es lo que ya les enseñé. Los verbos en tercera persona son, aquí está grandote, mira. Yo se lo pinté de rojo y él se lo puso de negrita y se lo puso más grande, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo que les enseñé. Ya. He, she, it. Nosotros añadimos la siguiente regla, dice. Añadimos los verbos en tercera persona. Ya, aquí está. Hay algunas otras cosas más interesantes acá, creo. Pero ninguno de esos son verbos. No, algunos son. A ver, together creo que es junto, pero eso no es un verbo. A ver, vamos a poner acá por donde está. Es que hay algunas palabras que sí me sorprenden hasta a mí, digamos, punto. No tiene su forma, a ver, es un adverbio. Adjetivo junto a la vez cabal, no. No tiene, no es un verbo el together. Pero hay otros que sí. El perform creo que sí. Realizar. El perform sí es un verbo. Ya, se lo voy a pintar de rojo para que no lo duden. Ya, el perform sí es un verbo. Data, tal vez datear será. Pero yo que sepa, data es dato. Datos, información. Material, no, tampoco es un verbo esto. Oye, ¿qué le pasa? Sustantivo. No, el data no.
single. Single. Soltero. Ah, bueno, tal vez pueden conjugar eso. Este adjetivo, bueno. Ah, verbo. Select. Seleccionar. Tarea. Máquina. Ah, ya, no. Es que lo está tratando como verbo, yo creo que lo podría ocupar como sujeto más bien. Por ejemplo, un dato es un objeto, ¿no? Tal vez no se toca, pero es un objeto. Pero puedo hacer oraciones con datos. El dato, no sé, alguna oración con el sujeto que sea dato, ya no como verbo. O máquina, por ejemplo, es un sujeto, ya. Y todas estas cositas se pueden tomar como en tercera persona porque son ya sea un objeto o un adverbio que se pueden tomar como sujetos en tercera persona. Mal da la orden. Sí, pero por ejemplo, a ver, máquina. Yo podría hacer una oración con máquina, ¿no? La máquina, el verbo trabajar, work, pero como sé que la máquina es un objeto, voy a aumentarle la S, ¿no? Y voy a decir trabaja duro. Entonces, eso sí podría ser. Los verbos, entonces, nosotros añadimos la siguiente regla. Esto sería un ejemplo con lo que podrían hacer ustedes con los de arriba, si es que no son verbos ya, porque performance creo que es el único que es, pero también tiene sujeto, o sea, el performance puede ser usado como sujeto, busquen ahí. Como norma general añadimos una S, work, works, ya, cuando es tercera persona, dicen, ¿no? Añadimos, ahí hay otra regla que yo no les mencioné, ¿ver? Dice, añadimos la E y la S si el verbo acaba en S, en SH, en la Che, como se dice acá, la O y la X. Ya, ahí se añaden, eso ya tienen que aprenderse la memoria. A mí me costó aprender memoria, pero se aprende. ¿Ya? Estudienlo, eso van a ver una cartulinita y lo pegan ahí detrás de su cama y todos los días lo van a ver y se lo van a aprender de memoria. Ya, y si el verbo acaba en Y, por ejemplo, try, que es intentar, se le cambia se le quita la I y se le pone la I, la E y la S. Sí, aquí está. Estos son casos especiales, creo. Y cuando acaba en Y, aquí simplemente se le aumenta la S. El play es caso especial grave, porque casi siempre todo el mundo se equivoca ahí. La Y la matan casi siempre. ¿Ya? Entonces, esto estudienlo. Son algunas otras reglitas que tal vez no les mencioné yo arriba, pero que se ocupan cuando es tercera persona. Por eso es que la tercera persona generalmente es un problema, digamos, ¿ya? Porque tienes que aprender esta regla, pero si ustedes son de memorizar, lo van a hacer tranquilo. Acá hay más ejemplos de los que ya les enseñé. Sujeto, verbo, ni siquiera hay complemento, ¿ven? Ya es válido. Modo interrogativo, el auxiliar en función al sujeto y el verbo, y el complemento ni hay, pero ya está ahí el signo de interrogación. Y el modo negativo, sujeto, el auxiliar, la palabra not y el verbo en su forma base. Aquí miren, aquí estos son tercera persona, tercera persona, tercera persona. Y el verbo se sigue manteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar y tenemos el no. Porque ahí el auxiliar es suficiente. ¿Ya? Lo mismo para acá. Pero acá sí se aumenta lo que es la S, ¿no? Si fuera otro verbo que tendríamos que tomar en cuenta esto, para la tercera persona se tomaría en cuenta. Pero es eso, ¿no? ¿Ya? Y luego está eso que ya les expliqué. Y creo que con eso acabé. A ver, hasta aquí, algo que añadir, algo que decir. Creo que su documento lo terminé modificando, ¿verdad? Ya, volviendo acá al tema. ¿Cómo podría decir? Esto tiene 5 oraciones. No, pues. El sujeto. El párrafo es un objeto, es
como un objeto, ¿no? It, ¿cómo digo tener? El verbo tener es have, pero este es un verbo, es un irregular, entonces cambia su valor, no se dice, ¿ya? ¿Ves? Dice it has, ya no se escribe, no le aumento lo que es la S, ¿no? Yo podría it has, haves, digamos, ¿no? Pero como es irregular, esto cambia, ¿ya? Se pone has y luego el complemento, ¿no? Sujeto, verbo y complemento que sería 5 sentences, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso que les dije, ¿no? Después ya les van a saber cómo. Entonces, como el párrafo es un sujeto, entonces por eso que yo estoy ocupando el pronombre it, y para it su verbo es has. Debe estar en las tablitas de verbos que le mandé, porque el verbo has es un verbo común. Entonces ahí es donde sale cómo conjugar y el complemento. Entonces aquí estaríamos siguiendo lo que es la regla que dijimos. Sujeto, verbo, complemento. El verbo en función al sujeto. Ya. ¿Alguna otra duda o algo a ver que quieran preguntar antes que terminemos? Que ya no sé la... En la parte esa donde no están, o sea, que la mayoría de las palabras más arribita, no, creo que más abajo, esa ahí, no es donde no están, lo que no son verbos. Ajá. O sea, simplemente para esa, te pregunta vos, o sea, lo hacemos solamente con la palabra de perform, no. o hacemos todas, pero como vos decís, haciendo las oraciones completas, pero utilizando otras cosas. Sujeto, o sea, ocúpenlo como complementos sujeto, y demás. o ocúpenlo como verbo, cualquiera de los dos, pero ocúpenlo porque si les van a entregar incompleto así, tal vez decir, ¿qué cojo esto? Pensarán que soy burro o algo así. ¿Ya? A veces los docentes son graves. Yo me he peleado con harto, por eso lo digo. ¿Ya? Yo soy de ese tipo de estudiante, digamos, que hace las cosas y todo, pero si algún docente se planta o se está queriendo rayar, yo lo tiro para su puteada, digamos, ¿no? Porque no es injusto, digamos, claro, pues. Pero no créanme que por eso también, como soy querido, soy odiado también, así que Está bien, gracias. traten de no tener muchos problemas, ¿ya? Yo he tenido problemas con docentes, incluso el primer semestre me andaban votando en algunas clases, pero era porque exigía, digamos, lo que yo veía que era correcto, digamos. Pero lastimosamente no se puede luchar contra la marea, pero uno puede hacer pues lo que puede, ¿no? Desde su lugar. Entonces por eso que yo prefiero ayudarlo y no estar peleando con los docentes, ¿ya? Entonces, esto por eso les digo, lo que pueden ocuparlo como sujeto, ocúpenlo como sujeto y pónganle otro verbo y terminen la oración. Y los que son verbos, ocúpenlo como verbo, ¿ya? Y hagan la oración igual. Lo que quieran aquí, supongo que practiquen, ni siquiera van a mirar de todo, aquí no lo ocupó, hiciste mal, digamos, ¿ya? Pero con que vea que está terminado, ya está bien. ¿Alguna otra duda? Hablen ahora o callen para siempre. Terminamos 24. Creo que empezamos 37. La próxima ayudantía, ¿puedes enseñar sobre los cognados y su regla? Los cognate, claro. Cognados, algo por el estilo. Cognate, sí, creo que sí, cognate, no cognate. Sí, sé eso. Tengo, por cierto, a ver, aquí este es el libro que supuestamente Oropesa debió darle. Yo no pasé con ella, pero conseguí pues el libro. Es este de acá. Y abajito está su nombre. No sé si Ese es el libro que te manda a hacer pagar a un banco, ¿no? Y ese, y es un montón. Y lo peor es que cuando les da, no les explica mucho y les dice llenar hasta la página 30, digamos. Y es jodido, la verdad, sinceramente. Peor en verano, digamos. Nos hacía llenar 50 hojas en 3 días o 2 días, digamos, para la siguiente clase. Digamos. Y verano se pasa todos los días, digamos, la misma materia, así que ahí les digo, muchachos. ¿Está incorrecto como el Word? ¿Está ahí? ¿Cómo? ¿Correcto? No, esto ya lo va arreglando la docente, entonces no tiene muchos errores. Pero a ver pues cómo irá. Supongo que no les va a vender libros este semestre, no sé cómo irá a hacer, pero
Pero es así, yo voy a estar, las tareas que le estén mandando vamos a estar haciendo así en las reuniones. Vamos a tratar de hacerlo más corto porque creo que duraron 4 por 3, 12, 120 minutos, o por ahí. Que estamos haciendo 3 reuniones, ¿ya? Pero ya está grabado la clase, así que no se preocupen, lo voy a subir a YouTube y en el canal lo buscan, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Tienes algún PDF para estudiar de la materia? Yo tengo de Zúñiga, pero no de Europees. Pero no se preocupen, vamos a hacer el PDF primero con ustedes, pues voy a estar ahí. Igual sirve lo de Zúñiga. Ya les voy a mandar yo los míos, el que yo he hecho aparte con el libro y los modelos de examen de la otra docente. ¿Ya? Pero se lo voy a mandar. Y Zúñiga es peor que ella. No, la verdad no, es mejor. pero así pues, ¿ya? En esa quedamos, entonces voy a cortar lo que es la grabación y lo voy a estar subiendo más rato.